Bueno, y seguimos en el living y como les adelantábamos, vamos a hablar sobre masculinidades en general, estos mandatos que sostenemos como sociedad. ¿Qué son también los mandatos? Definir también, ¿no? Definir cuestiones de género, masculinidades. Creo que también siempre viene bien hacer ese tipo de repasos. Y si les parece, comenzamos esta rueda de diálogo con este disparador. El género se entiende como un conjunto de símbolos, normas, roles, atributos y expectativas que la sociedad asigna a las personas según su identidad. La masculinidad en este marco no es algo natural ni fijo, es una construcción social que define lo que significa ser hombre en distintos contextos e incluye comportamientos, emociones, formas de relacionarse y maneras de estar en el mundo. Históricamente, vivimos en un sistema patriarcal que establece jerarquías, privilegios y mandatos rígidos sobre lo que debe ser un hombre. Esto influye en nuestra manera de vincularnos, de expresar nuestras emociones, de relacionarnos con otras personas y de ocupar espacios en la sociedad. Los estereotipos de masculinidad afectan tanto a quienes se identifican como hombres como a quienes se encuentran a su alrededor. En un contexto de transformaciones y debates sobre temáticas de género, el rol del hombre y las masculinidades, muchos varones empiezan a cuestionarse valores, prácticas y creencias. Sin embargo, persiste como dominante que muchos varones permanezcan ajenos a estos cambios. El desafío actual es pensar cómo transformar estas normas para construir una sociedad en la que todas las personas sean respetadas y puedan desarrollarse libremente, sin estar condicionadas por expectativas rígidas de género. ¿Qué significa ser hombre hoy? ¿Qué es la masculinidad hegemónica? ¿Qué estereotipos seguimos sosteniendo y cómo podemos replantearlos? ¿Cómo podemos habitar la masculinidad de manera consciente, saludable y equitativa? Lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Bueno, ahí teníamos presentado, ¿no?, este tema que me parece que nos hace bien como sociedad siempre reflexionar frente a diferentes hechos, ¿no? Mismo lo cotidiano, pero también hechos de violencia como lo que últimamente ha sucedido y siguen lamentablemente sucediendo. Creo que profundizar un poco más allá, no solamente quedarnos con el hecho, sino abordarlo desde otros lugares siempre nos hace muy bien. Y para conversar sobre eso recibimos a Pablo Camacho. Él es antropólogo, también tiene varios estudios sobre esta temática y otras. Y Darío Ibarra Casals, él es psicólogo, también ha profundizado muchísimo sobre esta temática, ha trabajado con grupos de hombres abordando en diferentes partes de nuestra ciudad, de nuestro país. Así que gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto. ¿Les parece? Yo les decía, está bueno también irnos un poquito más hacia atrás, ¿no? Y también hablar sobre ciertas definiciones, porque no todo el mundo tiene por qué saber de qué estamos hablando cuando hablamos sobre masculinidades, género, ¿no? Esto de las nuevas masculinidades, todo este tipo de definiciones que quizás para algunas personas es más cotidiano hablarlo, pero quien está en su casa puede no saber, ¿no? Repasar un poco esos conceptos, no sé si les parece. Sí, si querés, arranco. Creo que primero lo que está bueno es hablar, por lo menos nosotros desde la antropología y de los estudios que hemos realizado, hablar primero en masculinidades, ¿no? Hablar en plural, ¿no? No pensar que la masculinidad es una sola, ni tampoco que es que depende o está centralizada en algo, ¿no? Sino que son varias formas. Son en realidad las formas para nosotros que pensamos el ser varón en nuestra sociedad, ¿no? Bien. Y eso diversifica un poco la manera en que estamos hablando, ¿no? Hasta incluso se puede transformar hasta en una forma muy individual de cómo vivimos cada uno de nosotros esta forma de ser varón, ¿no? Creo que está bueno pensar también esta masculinidad, ¿no? Formada a través de varios tipos de niveles, también de niveles discursivos, no solamente de prácticas y de formas de ser, sino también de varios niveles discursivos, donde obviamente que el discurso social y la manera en que nuestra sociedad piensa el ser varón carga a ese individuo, a este varón, a esta persona, a este varón, vamos a llamarlo varón, lo carga, pero sino también las improntas que este varón trae de por sí, trae de su vida, de su trayectoria vital, y cómo esa trayectoria vital también lo va formando y va moldeando un poco también ese discurso social, ¿no? Entonces con eso también obviamente que esto no es nuevo, esto sino lo tratan unos autores que se llaman Simon y Gagnon. Estos autores lo que plantean que bueno, esos tres niveles, esos dos niveles discursivos también están atravesados por otro nivel que es el intersubjetivo, que es un nivel más de la psicología y capaz que yo no me meto tanto porque no soy psicólogo.
pero que van moldeando esta idea de ser varón, ¿no? Esta idea de pensar la masculinidad. Por eso nosotros en realidad cuando hablamos de masculinidad, hablamos de masculinidades por lo general en plural. Bien. Sí, también aparece el concepto de masculinidades y masculinidad hegemónica, ¿no? Eso también como que de alguna manera es algo que está presente, ¿no? Que significa quizás la mayoría o a qué lo atribuimos, esa masculinidad hegemónica cuando se dice así. Bueno, la masculinidad hegemónica vendría a ser la masculinidad que encarnamos todos los hombres, todos los varones a partir de la socialización de género. La cultura nos educa para encarnar ese tipo de masculinidad para después poder ser reconocido a nivel social y cultural. A partir de ahí es que la idea es que nos resocialicemos, ¿no? Y en este sentido el Estado es fundamental porque tiene la obligación de resocializarnos en diferentes áreas, instituciones, sobre todo públicas, en primaria, secundaria, en la primaria, en la secundaria y también en estudios terciarios. Respecto a esto, también podemos aportar, en cuanto a las masculinidades, que es una disciplina, o sea, los estudios de varones y masculinidades se desarrollan como en 3 áreas distintas. La primera es la académica, donde uno investigamos en cuanto a las formas de encarnar la masculinidad, las relaciones de poder entre varones y mujeres, ¿sí? Que es más lo que se dedican a hacer las universidades. Después tenemos la segunda área, que es el activismo, ¿no? Que implica poder apoyar a la sociedad a que pueda ser consciente de este malestar que tiene la cultura, que es el sistema sociopatriarcal, y que los varones encarnamos algunas formas de violencia siempre porque nos educan para eso, ¿no? Y la tercera es las intervenciones en masculinidades, que implica esto, trabajar con varones, ¿no? Trabajar con varones, hombres que ejercen violencia en el área de la sexualidad, la paternidad, para que podamos tener o ser padres más conscientes y más responsables, y encaramos una paternidad más activa, ¿no? Pero básicamente la hegemonía tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, la hegemonía entra en todas estas áreas. La idea es investigarla, desnaturalizarla y apoyar a todos los varones a que puedan abandonar esa hegemonía y puedan meterse en lo que se llaman las nuevas masculinidades, entre comillas, porque en realidad no son nuevas, sino que son formas más empáticas de ser varón, ser hombre, y que podamos vivir en una sociedad más justa, ¿no? en torno a la justicia de género específicamente. Yo ahí, cuando comenzábamos, ¿no? Planteábamos diferentes temas para que también la gente mande sus opiniones y eso. Uno de ellos es, por ejemplo, sin ir a los hechos de violencia, que es importante abordarlos, y ahora vamos a ir hacia allí, los hombres acudiendo al sistema de salud, ¿no? Siempre cuando vienen médicos de diferentes disciplinas, es un desafío que aún hoy, en el 2025, sigue sosteniéndose, ¿no? Y creo que también está vinculado a estos, o a ciertos mandatos, como le decimos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí está, creo que ahí hay un mandato claro que apunta a la fortaleza, ¿no? A esta fortaleza de ser hombre, ¿no? Hay un mandato social de nosotros de transformarnos como hombres, pero hombres fuertes, ¿no? En una oposición, siempre generando un método de oposición ante la mujer que reivindica o se coloca en un papel de débil, ¿no? Entonces, en esa conformación de esta masculinidad, como hablábamos recién, hegemónica, ¿no? Que también está bueno plantearlo como un modelo, ¿no? Es un modelo y es un ideal, y como ideal es difícil de alcanzar. Claro. Es decir, lo podemos imaginar o lo podemos pensar, esa masculinidad hegemónica, pero alcanzarla y llegar a ella, por lo menos nosotros en nuestros estudios de caso que hemos trabajado, nadie la puede llegar a alcanzar, ¿no? Siempre se muestra o se vive como una especie de meta o de lugar a donde puedo llegar, ¿no? Esta idea de la fortaleza, ¿no? No voy al médico porque soy fuerte y tengo que soportar esta enfermedad que estoy pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, antes de venir, estaba repasando un poco también los casos que hemos trabajado, y tenía un caso donde estaba muy claro sobre una entrevista que habíamos realizado, donde uno de los varones que entrevistábamos nos planteaba esta idea decía, bueno, fui al médico porque tenía problemas sexuales, ¿no? Y él lo que decía bueno,
yo en realidad no tenía deseo sexual, por lo tanto lo vi como algo malo, por lo tanto fui al médico, ¿no? Y ahí creo que hay otro elemento también que va a la masculinidad hegemónica, que es esta idea de que el hombre debe ser hipersexualizado, Claro. ¿no? Debes tener constantemente ganas de tener sexo, constantemente ganas de tener relaciones sexuales, porque es visto como ese sujeto que tiene una sexualidad incontrolable, ¿no? Entonces, ante verse limitado o pensarse, más que verse, pensarse como limitado, se ve como un problema al no alcanzar esa masculinidad, entonces ahí sí Claro. acudo al acude. médico. O voy a un especialista que me pueda ayudar a alcanzar este ideal que tengo de Tal masculinidad. cual. Sí, de hecho, quienes, por ejemplo, tratan el cáncer de próstata dicen que el tema está vinculado siempre a consultas con la sexualidad para después llegar a tratarlo médico, ¿no? Es un pasaje que es muy común y usual en los hombres, aún hoy en día. Otro de los temas que está vinculado también en realidad es salud mental, ¿no? Recién también hablábamos de las tasas de suicidio y cómo los números son mucho mayores en hombres que en mujeres en la sociedad en la que vivimos. Que también tiene que ver con esto, ¿no? Esto de hasta dónde aguanto, hasta dónde no, y qué hacemos después, atendemos nuestra salud mental o no. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese lugar? Vos como psicólogo, por ejemplo. Bueno, todo un tema la salud mental y es un tema complejo que es un debe también para el Estado poder abordarlo, ¿no? De una manera más sistemática. Los hombres a nivel global vivimos 7 años menos que las mujeres en cuanto a la esperanza de vida, ¿no? Y eso está directamente relacionado con la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque nos suicidamos más, tenemos más sexo sin protección a nivel global, ¿no? En Uruguay también, porque más o menos se reproduce lo mismo. Tenemos más accidentes de tráfico, morimos más en riñas callejeras, morimos más en las cárceles, nos suicidamos más, no vamos a controles y chequeos médicos a tiempo, entonces cuando llegamos al médico con una enfermedad, capaz que ya estamos todos tomados, Claro. próstata por ejemplo, ¿no? Comemos mal, tenemos adicciones de todo tipo, y esto es una tendencia masculina, justamente porque yo creo que ahí el problema es la salud mental y la forma de poder procesar la realidad en la cual vivimos, ¿sí? A través de nuestra emocionalidad, ¿no? No nos enseñan, y eso tendrían que enseñárnoslo desde el preescolar, Claro. a poder procesar y tramitar nuestra realidad y el vínculo con las otras personas, ¿no? Entonces después pasan las cosas que pasan, ¿no? Como lo que pasó con Morosini, bueno, estamos en el tema Sin duda. del filicidio y femicidio vicario, que si da el tiempo vamos a hablar de eso, pero a lo que voy es que, bueno, es un caso extremo, ¿verdad? Pero también tenemos hombres deprimidos, que no saben que están deprimidos porque tienen lo que se llama una depresión enmascarada. Claro. Y el en suma de todo eso es que vivimos 7 años menos, ¿sí? Por lo tanto, trabajar masculinidades implica apoyar y ayudar a los hombres a que puedan procesar su realidad, ¿sí? Y también, bueno, los avatares de la vida que tenemos todas y todos, ¿no? Y a diferencia de la mujer está más socializada para hablar entre ellas, hablan mucho más, procesan mucho más y mejor, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienen una socialización de género para poder tramitar su propia realidad, ¿no? Que lo hacen más entre ellas. Sí, muy interesante. Nosotros nos quedamos solos, porque aparte, si queremos hablar con un amigo varón, se nos complica porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Por eso, ese es un debe que tenemos, ¿no? No solamente en Uruguay, ¿no? Sino en toda la cultura patriarcal, que hablemos de todo Occidente, nos vamos a meter con Oriente, porque es otra historia, pero creo que es importante esto, atender a la salud mental, pero para eso hay que empezar en las instituciones educativas. Fundamental esto, ¿no? Ya desde la educación creo que tiene que ver. Si les parece, vamos a ver una encuesta en la calle para ver también la gente opinando sobre esta temática. Como siempre decimos, nosotros vamos a un punto y es la gente que está allí. Esto no es que es un muestrario, pero bueno, es la gente que se acercó y quiso opinar sobre este tema. Ok. Guau, por suerte está cambiando. Sí, está cambiando. Sí, sí. Ni ahí con el machismo o ¿cómo que se llama? O el feminismo. Claro. A mí somos todos iguales, yo qué sé. Los mismos derechos. Creo que nadie es dueño de nadie, ni opina por arriba de nadie, ni dicta por arriba de nadie. O sea,
Debería ser educación que lo resuelva y capaz que es lo que está faltando desde el inicio, ¿no? A mí me parece que todo lo que está hecho hasta ahora, que sin duda muchas cosas están bien hechas, no alcanza. La violencia crece, la homofobia crece, eh, el problema racial crece, no hay absolutamente ningún parámetro social que haya quedado sin desplomarse. Claro. A mi entender, estamos involucionando como sociedad. Yo con la edad que tengo y con la edad que empecé a trabajar estoy luchando con los mismos problemas de hace 30 años. Con respecto a el mandato del hombre y el mandato social. Mandato social porque siguen existiendo las mismas cosas, solo que disfrazadas porque las redes sociales las disfrazan. Claro. No estamos todos de acuerdo con todo, ni todos somos tan felices. Y por otro lado, en el mandato laboral, las mujeres seguimos sojuzgadas a patrones, siempre hombres, y evidentemente ganando menos dinero, ¿no? Claro. Y haciendo la misma tarea. Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero hay muchísimo por hacer y muchísimo por mejorar. Sí, hay cosas que no cambian todavía y que habría que cambiar. En general, como sociedad, se ha avanzado muchísimo, pero falta. ¿Qué te parece que todavía estamos sosteniendo que hay que revisar? No, chistes. Yo creo que va más por el lado de los chistes. Creo que hay muchos problemas con el tema de qué es broma y qué no es broma. Y creo que va más o menos por ahí lo que pienso, lo que tengo la idea. Y hay cosas que resuenan, algunos resuenan, pero o sea, también entiende que hay cosas que, yo qué sé, no sé, es como que uno reflexiona también sobre lo que dice, los chistes que cuenta, los chistes que escucha, decir, vos te vas a la mierda, ¿entendés? Es como que pasan en las situaciones cotidianas, en donde vemos esas situaciones de masculinidad y esas cosas, está salado. Siento que hay muchas cosas que, ya te digo, hemos avanzado, pero hay un discurso todavía medio como de que, bueno, hay que ser fuerte, sigue estando presente y se ve, creo que en la cotidianidad, pero me pasa, por ejemplo, en el liceo que ves gente que en realidad va como mucho más allá y entiende de que en realidad, bueno, que hay que mostrar sensibilidad y en realidad que somos personas, ¿no? Para mí es bastante salado porque soy madre de un varón. Y bueno, con todos los hechos de público conocimiento, me entran un montón de cuestiones, qué tipo de crianza estoy dando, ¿no? Tengo una nena y un varón, entonces en esto de que él, especialmente en él, que sea amable, pero que no se pase, que sea caballero, pero que no se pase, es bastante complejo, te genera como toda una cuestión. En mi caso, en lo maternal, es así. Bueno, ahí teníamos la gente, ¿no? Siempre agradecer a las personas que nos contestan, que nos dan su tiempo para opinar. No es fácil en la calle cuando uno va, está bueno siempre aclararlo, porque las personas está cada uno en su vida y uno lo aborda con una temática y bueno, es un agradecimiento para ellos. Teníamos varios temas, ¿no? La gente también ahí nos aporta muchísimo. Uno de los primeros, sin juzgar, simplemente reflexionando, que es un pensamiento muy común que ponen machismo y feminismo, ¿no? En un mismo, como una misma esfera, ¿no? Como si estuviésemos hablando de una cosa y la otra, como si fuésemos blanco y negro. También un poquito para reflexionar sobre eso, que bueno, son de alguna manera cosas diferentes, estamos hablando de otras cuestiones. Son cosas diferentes y son maneras de pensar el mundo diferente, ¿no? Creo yo. Se tiende, sí, mucho a hacer esta comparación, ¿no? O decir, bueno, ni machistas ni feministas, ¿no? Entonces creo yo que hay dos postulados diferentes ya de por sí en cómo se están estableciendo, ¿no? El feminismo creo que viene en realidad a revelar una relación de poder entre los géneros, ¿no? A revelar esa relación de poder entre los géneros, que en realidad el machismo la estaba ocultando, ¿no? Que en realidad el machismo no permite que esa relación de poder se vea tan fácilmente. En mi caso yo también he trabajado con grupos antigénero, principalmente en Uruguay, y con esas masculinidades que se van formando en esos grupos antigénero, principalmente sus trayectorias. Y bueno, donde se utiliza esta idea, ¿no? De compararlos y decir, bueno, en realidad los dos son dos polos o los dos caras de una misma moneda, ¿no? Los dos discriminan, los dos excluyen. Y bueno,
verdaderamente, bueno, no vamos a decir que hay obviamente vertientes dentro del feminismo que sí, que también excluyen, pero la gran mayoría no. Y la gran mayoría apuntan a eso, a develar estas estructuras de poder en la que las relaciones de género se están enmarcando, ¿no? Y esas relaciones de género son las relaciones que van marcando nuestra forma de ser varón, nuestra forma de ser mujer, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y nuestra forma de ser, en realidad, nuestra propia diversidad. Muy interesante esto de la investigación que estás realizando, ¿no? Y tu tesis sobre estos grupos, que además se replican en varias partes del mundo, ¿no? Nosotros tenemos acá estos ejemplares de estos grupos, pero también suceden en otros lados. Los vemos también en la vecina orilla en Argentina, cada vez más comunes y además hasta muchas veces sostenidos desde ciertos políticos, ¿no? Sí, en realidad, discursivamente, creo que es interesante eso que estás planteando, que dice, bueno, el poder político empieza a aparecer ahí, ¿no? Discursivamente se basan en ese poder político, ¿no? Y creo yo que acá hay otro elemento que es importante al momento de pensar las masculinidades y de pensar estos cambios dentro de las masculinidades, que es las políticas y cómo los políticos también abren espacios a las nuevas masculinidades o no, a las nuevas formas de pensarnos como varones o no, ¿no? Creo que un claro ejemplo, y nos hemos entrado hace muy poco tiempo, tuvimos un presidente que quiso modificar la ley de violencia de género, basada en género, en base a datos que en realidad no existen todavía, porque verdaderamente no tenemos todavía datos sobre denuncias falsas claros. Y ahí abre una puerta, quieras o no, a discutir esto, ¿no? A poner un stop en realidad a estas nuevas masculinidades que capaz que piensan y capaz que se pueden basar en decir, bueno, acá hay actos de violencia, tenemos en realidad unas situaciones de violencia y un contexto de violencia donde se pueden pensar otras masculinidades. Esas formas están cerrando ciertos pensamientos o ciertas formas de pensar otras masculinidades desde un aspecto político. Obviamente que hay muchos políticos que también encarnan una antigua masculinidad, ¿no? Sin duda, sí. Esos son muy comunes, verlos y expresarse libremente. ¿Desde dónde sentís que salen esos discursos, ese discurso de las falsas denuncias, ¿no? Que aparecen? Porque es bastante peligroso, porque luego después eso se sostiene y se empieza a replicar y la gente lo dice, ¿no? ¿Qué crees vos desde el abordaje que venís Yo creo que Michel Foucault habla algo que me parece que es bastante como que da un poco de luz sobre este tema, que es, bueno, el control de la verdad, ¿no? El régimen de verdad. ¿Quién controla la verdad? En realidad ahora, en la actualidad, vimos un contexto donde tenemos denuncias falsas, donde tenemos denuncias de denuncias falsas, ¿no? Datos que en realidad no están claros, las fake news que están en constante... Lo tenemos todos los días, donde tenemos actores políticos, actores sociales que reproducen esas fake news y las hacen Vox Populi, en realidad se está creando, y con eso se va generando un régimen de verdad. Con esto, cuando hablo de régimen de verdad, no estoy hablando de que en realidad es la verdad, ¿no? Sino que es una forma de ver el mundo que se intenta instalar. Claro. Cuando hablamos de esta denuncia, de popularizar el discurso de la denuncia falsa, en realidad también detrás hay una manera de estar diciendo, bueno, estoy imponiendo mi manera de ver el mundo, estoy imponiendo mi manera de ver la verdad, de generar la verdad, ¿no? Y creo que ese concepto de régimen de verdad de Foucault a mí me ha servido mucho para pensar esto de las denuncias, este discurso sobre las denuncias falsas, ¿no? Porque en realidad no tenemos datos claros, en Uruguay no hay datos claros, en el mundo diría que casi no hay datos claros, porque principalmente no hay fondos para financiar investigaciones sobre estas denuncias, no encontramos lugares donde poder hacerlo, no está claro tampoco el tema de las denuncias. Hay denuncias donde hay en sectores de la sociedad donde las denuncias son claras y se realizan, pero hay otros sectores donde las denuncias siguen estando opacadas, donde las mujeres todavía no pueden hacer esas denuncias, por una cantidad de violencias que están internalizadas. Hay un estudio sobre las denuncias en Chile, por ejemplo, en las clases altas de Chile, y donde se plantea el hecho de que, bueno, muchas mujeres en las clases altas de Chile no realizan esas denuncias. ¿Por qué? Porque también hay una violencia de control económico sobre ellas, donde dice, bueno, si yo denuncio, me puedo quedar sin un sustento, por ejemplo. Claro, está clarísimo. Entonces, ahí el dato sobre las denuncias es muy difícil de estudiar y de trabajar. Pero creo que en realidad sí, volviendo a tu pregunta, creo que lo que se quiere imponer allí hay un régimen de verdad, ¿no? Y una verdad sobre un caso que en realidad todavía no tenemos nada. Sin duda. Darío, has trabajado muchísimo, ¿no? En mucho tiempo con muchos hombres, grupos de hombres que han ejercido violencia y que desde su lugar quieren salir, ¿no? Digamos, de ese accionar.
Esto, bueno, es importante también porque como sociedad obviamente que no dejamos de condenarlo y de que esos hechos son condenables y repudiables, pero también qué pasa con ese hombre que tenemos que seguir conviviendo, ¿no? Cómo se reeduca a aquellas personas y sobre todo qué tan importante es si la persona quiere o se autodefine de esa manera y quiere salir de esos lugares, ¿no? Bien, es un tema interesante y voy a retomar algunas cosas que salieron acá en las entrevistas que hicieron en la calle, ¿no? Primero que nada, cuando vos le preguntás a cualquier hombre que ha ejercido violencia si él quiere ejercer violencia, la respuesta es que no. ¿No? El 100% de los hombres que yo les he hecho esa pregunta, o sea, ningún hombre quiere ejercer violencia. Cuando lo hacen es porque están educados y socializados para resolver conflictos a través de la violencia, ¿sí? Y para ejercer poder, control y dominio, que es lo que nos enseñaron a todos los hombres, la única manera que encuentran es esa, ¿no? Entonces, el tema del ejercicio de la violencia, ¿cómo reeducamos a los hombres, ¿no? A mí me preocupa un poco, y lo veo no solamente en Uruguay, sino en el resto de América Latina, que hay un enfoque muy punitivista al respecto, ¿no? Esto de, bueno, vas al grupo, vas a entrevistas, vas al juzgado, no puedes ejercer más violencia, ¿sí? Porque si no te van a poner una tobillera o te van a mandar preso. O no vas a ver a tus hijos o te van a escrachar en redes, ¿no? Entonces, ese es un camino punitivista al cual yo no estoy de acuerdo porque en realidad no es un cambio real, ¿no? El cambio real y el cambio profundo se hace a través de un trabajo distinto que no es punitivista, sino que es apoyar a los varones que ejercieron violencia a que puedan encontrar otras formas de relacionarse y de vincularse con otras personas, pareja, expareja, hijos e hijas. Inclusive voy a tomarme el permiso de traer el tema de Morosini, ¿no? Que cometió un filicidio, mató a sus propios hijos y llevó a cabo lo que llamamos un femicidio vicario, que fue utilizar a sus hijos para dañar a esta mujer, la señora Ramos creo que se llama, no me acuerdo el apellido, y después se suicidó, ¿no? Si este señor, ¿sí?, hubiese tenido un apoyo emocional antes de llegar a esto, lo más seguro que no haya llevado a cabo las violencias tan graves y perversas que llevó a cabo. ¿Me explico? Y de esto es responsable el Estado. El Estado, la ley 19.580, dice que tiene que hacerse cargo no solamente de proteger niños, niñas, adolescentes a cargo de mujeres en situación de violencia doméstica, sino de las mujeres que están en riesgo, ¿sí? Yo he leído en redes disparates como por ejemplo que esta señora fue responsable de esto y por supuesto que nadie es responsable de ser víctima de violencia y los niños y niñas menos, ¿no? Pero bueno, la pregunta que uno se hace es ¿qué hubiera pasado si este señor hubiera tenido un apoyo emocional en cuanto a su salud mental, ¿sí?, para poder procesar la rabia, el odio, la ira que él tenía dentro, que la pudo expresar a través de algo que terrible, ¿no? Pero si el Estado se hiciera cargo de esto, porque aparte la ley dice que hay que hacer esto, hay que llevar a cabo la rehabilitación y el apoyo con herramientas, instrumentos específicos. Y esto te estoy hablando de una ley que se votó en el 2002. Y después se cambia por la otra ley, que algunos artículos quedan, 19.580, el 2017. Y del 2002 hasta parte no hay algún servicio o atención a hombres que ejercen violencia, Intendencia Montevideo, de Canelones y de Colonia, un servicio solo. ¿Y el resto? Pero no se trata solamente de abordar la subjetividad masculina cuando ejercen la violencia. Hay que empezar desde que tienen 5 años. Sin duda, sí, lo aportaba también la mamá, ¿no? Que decía, bueno, educando también qué hacer, qué herramientas tienen, con qué herramientas cuentan. Y hay que reeducar a todos los hombres, no solamente los que podrían llegar a cometer femicidio, ¿sí? Porque todos los hombres tenemos incorporado y hecho carne, como dice Bourdieu, hecho carne el sistema patriarcal. Nos enseñaron a todos a controlar y dominar. Y si no podemos lograrlo,
utilizar, dependiendo de los recursos internos de cada uno, ejercer diferentes tipos de violencias. Entonces, la idea es poder mostrar a los hombres que es importante que podamos vincularnos, relacionarnos de una manera más empática, cuidadosa, no solamente con otras personas, sino con nosotros mismos, porque nosotros mismos no nos cuidamos a nosotros mismos. Por eso vivimos 7 años menos, ¿no? Tal cual. Y Fundamental. creo que sumando un poquito a lo que decía Darío, repensar también nuestras prácticas como hombres, ¿no? Como varones. Creo que eso es importante, ¿no? En nuestros trabajos, en lo que hemos visto, muchas veces, hasta mismo en las relaciones o en las actividades de entrevista, cuando entrevistamos varones, muchas veces ellos lo que plantean es eso. En este momento estoy repensando mis prácticas y me estoy dando cuenta que en realidad he tenido una cantidad de actitudes machistas, de una masculinidad hegemónica, que ni siquiera me había dado cuenta. Porque muchas veces está tan dentro de nosotros, Tal cual. este ser varón y esta idea de intentar llegar a ese ideal, de esa masculinidad hegemónica, está tan dentro de nosotros, hecho carne, tan dentro de nosotros, que no nos damos cuenta cuando nuestras prácticas hacen eso. Y a veces intentamos, un poco como dice Darío, venir con el matafuegos, ¿no? Cuando ya es demasiado tarde. Tal cual. Entonces creo que podemos intentar llegar antes a que sucedan estas cosas. Sin duda. Agradecerles a los dos por este espacio, por esta reflexión. Creo que nos hace bien, en definitiva, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Como sociedad, también aportando acá desde la televisión pública, que llega a todo el país, este tipo de reflexiones. Mucha gente quizás en el correr del día no se hace el tiempo para repensar estos temas. Así que bueno, gracias por estar acá Gracias presentes. a ustedes. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, así que ya saben, recibimos sus mensajes también. En un ratito los vamos a estar leyendo para que también opinen sobre este tema. Eso siempre está abierto. Nosotros hacemos una tanda y seguimos en el living.